Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas noches. Estamos empezando el webinar correspondiente a la sesión de junio. Este día cayó el primer martes de mes, también en el primer día del mes. Así es que empezamos con mucho gusto nuestra sesión mensual. Y para variar voy a empezar con algunos anuncios parroquiales. Quiero, primero que nada, darle las gracias a Novartis, que nos hizo favor de patrocinar sin ninguna influencia en el contenido de las presentaciones, aunque aunque Novartis, perdón, nos hizo favor de patrocinar este debate. Novartis no ha tenido ningún contacto con los ponentes en cuanto al contenido de sus presentaciones, de tal forma que esto es totalmente libre de sesgos y la batalla por quién tiene la razón, si el doctor Mario Sotos o el doctor Ulises García, va a estar solamente basada en sus argumentos que esgriman el día de hoy. Les quiero recordar que estamos desde la semana pasada, desde el miércoles pasado, con el curso Inmunología ABC, que todavía se pueden inscribir. Las sesiones que son en vivo, que son los miércoles, que son de 5 de la tarde a 8 de la noche, se quedan en el sitio web de Compedia, de tal forma que ustedes todavía pueden inscribirse y participar y tener acceso al contenido completo del curso. Si ustedes revisan en el sitio web de Compedia, el temario es muy ambicioso, muy completo, cubriendo toda la parte de la inmunología básica y clínica que nos hace a los pediatras especialistas en alergia e inmunología los mejores especialistas para tratar las enfermedades que cursan con alteraciones de este sistema inmunológico. También invitarlos este sábado y también el programa completo que está espectacular y que será toda la mañana del sábado, el ABC de alergia molecular. Va a ser un curso muy interactivo con profesores que son líderes mundiales en el campo del diagnóstico molecular de las enfermedades alérgicas, que se ha convertido en una herramienta, si no esencial, muy útil en casos complejos y en casos difíciles para tomar mejores decisiones en nuestra práctica cotidiana, para la decisión en cuanto a diagnóstico y para también orientar un mejor tratamiento, una mejor inmunoterapia, de tal forma que se está convirtiendo en una herramienta que los alergólogos de alto nivel tienen que manejar de manera muy eficiente. No se lo pueden perder, es este sábado 5 de junio y es durante la mañana de este sábado. También invitarlos, tenemos la próxima semana un webinar que no estaba contemplado en los mensuales, y este es a petición de Columbia, que nos quiere presentar el impacto del uso de probióticos en la inmunidad a partir del nacimiento. Es el próximo martes, les vamos a estar mandando correos con la invitación, pero no quería dejarles de mencionar que este webinar será extraordinario el próximo martes 8 de junio. Recordarles que tenemos la Semana Mundial de la Alergia, del 14 al 18 de junio, y tenemos webinars todos los días de esa semana, de 8 a 10 y media de la noche. También el doctor Benjamín Cepeda ha preparado un programa realmente muy ambicioso y muy bueno, con profesores también de talla internacional, que nos van a hablar sobre diferentes puntos de las formas de alergia grave, que es a lo que se ha dedicado este año la Semana Mundial de la Alergia. Finalmente, recordarles que nuevamente este año nuestro congreso será virtual y se va a llevar a cabo del 22 al 25 de septiembre. Para que lo pongan en sus agendas, tendremos el mismo formato del año pasado, con pláticas en la mañana, temprano y luego en la noche, para que ustedes puedan tener sus actividades cotidianas como siempre. Y finalmente le cedo la palabra al doctor Benjamín Cepeda Ortega. Ustedes ya lo conocen, es nuestro tesorero en Compedia, nuestro primer tesorero, además de ser un pediatra especialista en alergia e inmunología. Es miembro, por supuesto, de Compedia, de la Academia Mexicana de Pediatría, y le cedo la palabra a Benjamín. Te agradezco mucho que le hagas de referee en esta sesión, que creo que va a estar especialmente buena el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Y gracias a todos por conectarse.
como bien lo dijo Francisco, va a ser una gran batalla entre el doctor Mario Soto y el doctor Ulises García, de un tema muy importante que cada vez vemos con más interés, sobre todo porque estamos en una época en cuanto al uso de biológicos. Te encargo, por favor, la presentación. Muchas gracias. Vamos a iniciar esta gran batalla con el doctor Mario Soto Ramos. Él es neumólogo pediatra, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría. Él estudió medicina en la Universidad Autónoma de Sinaloa, pediatría y neumología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. Tiene un diplomado en fisiología respiratoria en el INER por la UNAM y tiene un diplomado en investigación clínica por la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde radica. Y también tiene maestría en ciencias de la docencia médica por la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Mario, te damos la bienvenida y estás listo para iniciar este combate. Te deseo la mejor de las suertes y que gane el mejor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues antes que todo quiero agradecer ampliamente a mi amigo Francisco Espinosa y a mi amigo Benjamín Cepeda por invitarme a participar con ustedes en esta sesión que es por demás interesante, y hablar de asma grave pues es, digamos, un tema muy fascinante por su impacto que tiene pues en la salud, en toda la población, particularmente en la población pediátrica, que es la que vemos. Y bueno, vamos a hablar un poco de esto. Quiero meramente definir con ustedes los objetivos de esta charla y vamos a platicar un poco sobre el concepto de asma grave y de difícil control, describir cuál es la evaluación integral y el tratamiento con el paciente que tiene sospecha de esta enfermedad, señalar el uso de biomarcadores en el manejo de la enfermedad, que va a estar a cargo del doctor Ulises García, que evidentemente es en muy pocos casos, y más que dirigirme en contra del uso de biomarcadores, es más bien hablar sobre todo en el fortalecimiento de las estrategias de evaluación apropiada en pacientes con asma grave antes de poder considerar el uso de tratamientos con biológicos. Las metas del tratamiento del asma, como todos sabemos, están dirigidas en el control de síntomas, fundamentalmente que haya pocos síntomas durante el día, durante la noche, que no tenga tampoco limitación en el ejercicio. Y por otro lado, la reducción de factores de riesgo, del riesgo, ¿no? Que es a través de mantener la función pulmonar, prevenir exacerbaciones, evitar, por supuesto, la muerte por asma y evitar los efectos adversos de los medicamentos. Así entonces, ¿cuál es la diferencia primeramente hay muchos conceptos enfocados en el asma de difícil control? No hay un consenso claro a nivel internacional y se han mencionado diversos términos como asma no controlada, asma de difícil manejo, asma grave, y vamos a hablar un poco de esto. El asma grave no tratada, eso es una forma de hablar de esta enfermedad que digamos que hay varios tipos, ¿no? Varios conceptos. Una es el asma grave no tratada, que digamos que es la forma clínica más frecuente que vemos en todo el mundo, y que es debido a una falta de disponibilidad de los medicamentos para el control. Esto se observa fundamentalmente en países de bajos recursos y medianos recursos, pero también en Estados Unidos, debido fundamentalmente a restricciones sociales. El pobre acceso a los servicios de salud es un factor predictor general de crisis asmáticas, y la solución de la parte esta de asma grave no tratada pues tiene tintes políticos y sociales, que definitivamente no es el objetivo de esa charla, pero hay que mencionar que es la forma más frecuente de asma grave en el contexto que vemos todos los días. La otra es el asma grave difícil de tratar, que tiene que ver con la presencia de síntomas persistentes debido a múltiples factores subyacentes que son modificables y que cuando se resuelven estos factores permiten un mejor control, y entonces esta condición no es debida a una resistencia a los medicamentos. Y esa es la parte importante que hay que enfocarnos antes de pensar en utilizar biológicos en un paciente con asma grave. La otra es el asma grave resistente al tratamiento, y esta tiene dos subcategorías. El asma no controlada a pesar de tratamientos en el máximo nivel recomendado, y la otra es el asma que se controla solamente con el tratamiento con el máximo nivel recomendado, y que en cuanto le bajan los medicamentos el paciente pierde control.
La otra parte es el paciente, por ejemplo, en la GEMA desde la 5.0 y en la 5.1 se menciona que la enfermedad asmática mal controlada, pese a recibir tratamientos, se define como asma asmática mal controlada, a pesar de recibir tratamientos con una combinación de glucocorticoides y LABAs a dosis elevadas durante el último año, o bien que el paciente haya recibido esteroides orales durante al menos 6 meses durante el periodo previo. Se enfatiza que la falta de control de esos pacientes pues se mide por pruebas clínicas como la Asthma Control Test o la ACQ, y también una o más de estos factores, ¿no? Dos o más exacerbaciones graves o haber recibido 2 o más ciclos de esteroides orales por más de 3 días durante el año anterior, o bien que tenga más de un internamiento por una crisis grave durante el año anterior. La otra situación es que se demuestre que puede demostrarse limitación crónica al flujo de aire con una relación F1 sobre FDC menor a 0.7 o un F1 menor al 80% del predicho después de que se usó un tratamiento apropiado. Cuando se conjuntan uno de estos factores, alguno de ellos, entonces se habla de asma, de asma grave, ¿no? Las iniciativas mundiales que existen para el tratamiento del asma, europeas y las americanas, establecen claramente pues que antes de que se pueda hablar sobre la definición, evaluación y tratamiento, pues estas condiciones no se deben de aplicar una etiqueta de asma grave hasta que se haya confirmado el diagnóstico de asma y sobre todo que se hayan abordado las diferentes comorbilidades de la enfermedad. Una piedra importante en la evaluación de un paciente, particularmente de un niño con asma mal controlada, es precisamente el trabajo en equipo multidisciplinario de una manera sistematizada y exhaustiva. Y aquí, más que oponentes, somos realmente integrantes, los médicos, en este caso alergólogos, neumólogos, en el manejo de un paciente particularmente de presentación grave. ¿Cómo lo hacemos para evaluar la severidad del asma? Una es que en la primera consulta documentemos que haya habido internamientos frecuentes por crisis, o algún internamiento en cualquier momento en terapia intensiva, visitas frecuentes a urgencias, o bien en el paciente que damos seguimiento de manera retrospectiva podemos preguntar cuál es el nivel de tratamiento que el paciente requiere para mantener un buen control. Y después de que este paciente ha estado con un tratamiento de control durante varios meses y que tengamos evaluaciones después de un descenso terapéutico y veamos que el paciente pierde control, es cuando podemos hablar de la severidad de la enfermedad. Y sobre todo hay que mencionar que la severidad de esta enfermedad no es estática, puede variar durante el tiempo y sobre todo en el contexto del control, ¿no? Entonces, pues el asma severa se dice que es cuando se mantiene descontrolada a pesar de altas dosis de tratamiento con corticoides y broncodilatadores de acción prolongada o de esteroides más un segundo controlador, ¿no? Muchos pacientes con asma no controlada son realmente de asma de difícil de tratar y que tienen tratamientos inadecuados, que tienen mal apego terapéutico o que tienen comorbilidades. Los verdaderos individuos con asma severa son aquellos que tienen asma refractaria o resistente o con respuesta incompleta al tratamiento, incluso de las comorbilidades. Entonces, pues, el asma no controlada, de manera general, es la causa más frecuente de síntomas y de crisis frecuentes, y en una gran cantidad de pacientes esta enfermedad es provocada por defectos en la técnica de inhalación de los medicamentos o bien que existan comorbilidades como la rinosinusitis, la obesidad, el síndrome de apnea o hipopnea obstructiva del sueño, los problemas incluso psiquiátricos. Y luego también es importante recordar que hay factores ambientales que pueden estar en el contexto de un paciente con asma, ya sea en su casa o en su trabajo, que provocan el mal control de su enfermedad. Y yo las he mencionado siempre como las 7 P's, porque empiezan con P. Los pelos de los perros y los gatos, el polvo que se juntan en alfombras, tapetes, cortinas, muñecos de peluche, las plantas que pueden estar dentro de la casa, particularmente aquellas que tienen polen, las plumas de aves, gallinas, guajolotes, palomas, pericos australianos y todos los demás, pinturas y solventes, ahí van 5 P's, y luego la 6ª P es el pinche humo del cigarro y las pinches cucarachas, ¿verdad? Para que no se nos olvide, ¿no? La P.
porque todos ellos son de alguna manera factores irritantes o alergénicos que sin duda contribuyen de manera importante en el contexto de factores ambientales que impiden el buen control del asma, a pesar de incluso tener un tratamiento correcto y con técnica correcta de inhalación de los medicamentos. Es muy importante también hacer énfasis en el contexto de un paciente grave que pudiera no tener asma, que tuviera una enfermedad diferente, como la disfunción de cuerdas vocales, como una falla cardíaca, como una obstrucción fija de la vía aérea. El asma no controlada, pues, tiene que ver con el pobre control de síntomas durante el día, durante la noche, con el ejercicio, así como también el uso frecuente de medicamentos de rescate. La frecuencia de crisis asmáticas, más de 2 en un año con corticoides orales, o más o igual o una más igual o una crisis grave durante el último año. El asma grave, por otro lado, es aquella que se define como que no está controlada a pesar de que está con dosis altas de esteroide en combinación con un segundo controlador o bien con el uso de corticoides orales y que requiere dosis altas de corticoides inhalados para mantener un buen control. Y en este contexto es importante ver factores potencialmente modificables, como la técnica de inhalación de aerosoles, como el apego terapéutico, como factores ambientales, como las comorbilidades que hemos venido comentando. El asma grave, pues, es un tipo de asma difícil de tratar que no se controla a pesar de un apego comprobado con dosis máximas de glucocorticoides en combinación con un segundo controlador y que empeora o bien se empeora cuando se bajan estas dosis máximas y sobre todo pues es un diagnóstico que se hace de manera retrospectiva. La otra parte es analizar qué tan frecuente es el asma grave. De acuerdo con la Iniciativa Mundial de Asma, la GINA, más o menos la forma, digamos que requiere estar en el paso número 4 o 5 de GINA, ocupa como el 24% de la población con individuos con asma. Sin embargo, los que tienen una forma difícil de tratar ocupan como el 17% de los pacientes que están en el paso número 4 o 5 y que tienen un pobre control de síntomas. Sin embargo, los que tienen realmente asma severa y que tienen un pobre control de síntomas a pesar de tener una buena adherencia y técnica de inhalación, pues son apenas el 3.7% de los pacientes, que son estos los que nos vamos a enfocar en esta plática. Entonces ustedes deben de saber que algunos estudios múltiples que ha habido pues informan pues que un porcentaje importante de individuos con asma grave, vean como que el 40% de los pacientes con asma clasificada como grave realmente era asma difícil de tratar. En este se demostró el 79% de los pacientes pediátricos considerados como asma grave tenían causas potencialmente modificables. Y cuando se corrigieron estos factores, solamente el 45% de ellos continuaron cumpliendo con criterios de asma grave y requirieron pues una evaluación adicional. Así entonces la evaluación en este tipo de pacientes es realmente una evaluación integral, multidisciplinaria, que permita enfocarse en todos los aspectos que ustedes pueden ver aquí en esta imagen. La confirmación del diagnóstico, establecer diagnósticos diferenciales, buscar comorbilidades, documentar la adherencia terapéutica, establecer un manejo apropiado, confirmar realmente la presencia de resistencia a esteroides, hacer una clasificación por fenotipos de la enfermedad a través del uso de biomarcadores. Esta es una imagen del doctor Andy Bush, donde menciona pues que él menciona como asma severa problemática, ¿no? Esta forma de asma severa problemática requiere una evaluación multidisciplinaria. Y en este contexto se pueden identificar varios escenarios, tres escenarios. El primero, el que le llaman ellos asma plus, que es el individuo con asma con una comorbilidad. O la otra es el asma difícil de tratar, pero que se puede corregir cuando se identifican factores modificables. Y después de esto, pues hay tres factores que pueden ser, o tres escenarios que se pueden estar observando frecuentemente. El individuo que tiene asma severa, que es resistente al tratamiento con corticoides o que depende de los esteroides y que requiere una fenotipificación más invasiva y que ocupa más o menos del 20% de los pacientes. Por otro lado están los individuos con asma refractaria, asma difícil refractaria, que tiene con factores ambientales adversos y que no tienen adecuado apego. Y la otra es el asma refractaria que le llaman plus, que es provocada por factores como la obesidad,
y las dificultades para bajar de peso, ¿no? La guía española habla de estos pasos, ¿no? Si tenemos un paciente con asma no controlada, pues hay que realmente seguir de manera sistematizada los pasos que permitan confirmar el diagnóstico, buscar diagnósticos diferenciales, buscar comorbilidades o buscar una optimización terapéutica y nunca dejar de enfocarnos en el apego terapéutico, en la técnica adecuada de inhalaciones, y después de haber resuelto esa parte, poder identificar finalmente los fenotipos de la enfermedad, fundamentalmente para poder determinar si está justificado un tratamiento por fenotipos del padecimiento. ¿Qué es lo que habla la iniciativa GINA y lo menciona en la última actualización? En el manejo del asma grave en 7 pasos, ¿no? Ustedes saben que hay libros que hablan sobre los 7 pasos para resolver un montón de problemas, ¿no? Hay muchos libros que hablan de los 7 pasos para dejar de tomar, ¿no? Los 7 pasos para dejar de fumar, los 7 pasos para conseguir el éxito. Bueno, también en el asma hay pasos, ¿no? Lo primero es confirmar el diagnóstico, buscar factores contribuyentes potencialmente modificables, optimizar el tratamiento de acuerdo con los lineamientos que hay por pasos, los escalones terapéuticos, una evaluación en los siguientes meses para poder verificar si realmente el paciente está cumpliendo los criterios de control, y luego viene la evaluación por fenotipos, y entonces el paso número 6, los tratamientos no biológicos. El paso número 7, que realmente es el 6B, 6A es el tratamientos no biológicos y el 6B es tratamientos biológicos, y luego el paso número siguiente es evaluar la respuesta a todo esto y continuar pues la optimización del tratamiento. Y aquí es donde se observa de manera general estos pasos que menciona la iniciativa GINA, ¿no? Entonces pues hay que primeramente referir para evaluación a los pacientes a un segundo o tercer nivel, a aquellos pacientes que pudieran tener una forma de asma difícil de confirmarla, ¿no? Particularmente en niños menores de 5 años que tienen, o en otras edades, pero que no responden al tratamiento, pacientes que visitan frecuentemente a unidades de urgencias o internamientos, pacientes que requieren corticoides por vía oral para mantenerse controlados, o los que tengan una forma de asma relacionada con factores laborales, o aquellos que tienen asma asociado a alergia a alimentos o anafilaxia, que son cuadros particularmente graves, o que tengamos sospecha de infección o de falla cardíaca, o en aquellos casos en los que se documente la presencia de bronquiectasias o que tengan múltiples comorbilidades. En esos casos, tenemos que referir a los pacientes a un equipo multidisciplinario para poder confirmar o descartar el diagnóstico. Es importante que cuando vemos a un paciente que se conceptualiza en el diagnóstico de asma, pero que únicamente expresa o predominantemente expresa disnea, busquemos la posibilidad de que tenga una enfermedad pulmonar intersticial crónica, o bien EPOC en pacientes pues, adultos, o falla cardíaca, obesidad, hipertensión arterial pulmonar. Si el síntoma predominante es la tos, hay que buscar disfunción de cuerdas vocales, rinosinusitis, reflujo gastroesofágico, incluso bronquiectasias o enfermedades o obstrucción bronquial debido a inhibidores de la ECA o a beta bloqueadores. Y si el contexto clínico predominante son las sibilancias, bueno, pues hay que investigar otras condiciones como la displasia broncopulmonar en niños, la fibrosis quística igualmente en niños, la bronquiolitis obliterante, la obesidad, la traqueobronquiomalacia y la disfunción de las cuerdas vocales. Entonces, pues, ¿por qué es importante confirmar el diagnóstico? Siempre es importante confirmar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque de los pacientes que tienen asma grave, resulta que hasta el 50% de ellos realmente no tienen asma. Entonces es muy importante, antes de andar pensando en dar medicamentos, en subir escalones, hay que estar absolutamente seguros en todos los momentos de confirmar el diagnóstico. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues la espirometría hecha de manera basal y postbroncodilatador. O sea, una espirometría debe de ser no solamente bien hecha, que es importantísimo que la espirometría esté bien hecha, sino que aparte se hagan pruebas basales y con respuesta a broncodilatador. Y si no tenemos mucha información, incluso con pruebas de reto, con ejercicio, para poder realmente analizar lo que ocurre de manera dinámica con los pacientes. Incluso podemos solicitarle al paciente que se consiga un flujómetro de Wright y medir variabilidad diaria en la mañana y en la noche durante un periodo de 2 semanas para poder tener un análisis de la hiperreactividad, ¿no? Otro estudio es la oscilometría de impulso e incluso pletismografía, sobre todo para conocer el volumen residual, la relación volumen residual sobre capacidad pulmonar total y conocer la resistencia al flujo de aire en la vía aérea.
Es muy importante, pues, confirmar el diagnóstico, y cuando es en menores de 5 años, pues hay que analizar todo el contexto clínico, factores de riesgo, conocer el índice predictivo de asma, por ejemplo, que fue publicado por el doctor José Antonio Castro Rodríguez, y analizar, pues, todo el contexto del paciente pediátrico con asma, que a veces es un gran reto el diagnóstico, y tenemos que también estar seguros que no estamos frente a una condición que podría asemejar asma, y el diagnóstico diferencial es fundamental enfocarnos aquí. Es importante analizar padecimientos que tienen que ver con la vía respiratoria superior, el colapso dinámico de la vía aérea, la obstrucción bronquial. Aquí el estudio endoscópico, las espirometrías son importantes. La obstrucción laringea inducible, que es la disfunción de cuerdas vocales, también es importante analizarla. La laringoscopía nos ayuda incluso durante el ejercicio, y la espirometría en la curva inspiratoria, podemos tener suerte de ver que se corta la curva inspiratoria de una espirometría y demuestra que hay una disfunción de cuerdas vocales. Por otro lado, pues, otros escenarios clínicos como la bronquiolitis obstructiva, el EPOC, por supuesto, en adultos, la disnea de origen funcional, que es un problema, pues, que requiere la intervención por psiquiatría, la falla cardíaca, cuando hay bronquiectasias, hay que saber qué está ocurriendo, si es fibrosis quística, si es acaso un síndrome de cilium inmóvil, o estamos hablando de una aspergilosis broncopulmonar alérgica, o tuviéramos que analizar el contexto de vasculitis, como la granulomatosis eosinofílica con polengitis, antes conocida como síndrome de Churg-Strauss, u otras eosinofilias pulmonares que tienen expresión clínica de asma, sin que sean realmente asma, y se tratan también con esteroides, y podrían ser incluso manejados con biológicos, pues, pero es importante tener un contexto claro en todo lo que es el paraguas de posibilidades incluidas en el diagnóstico diferencial. Y por otro lado, las comorbilidades. Es posible que sí tenga asma, pero que no mejore porque tenga sinusitis. Es posible que sí tenga asma, pero resulta que su reflujo gastroesofágico lo lleva a la esofagitis con broncoespasmo por vía vagal, y eso, pues, hace que el paciente, aún teniendo los mejores medicamentos aplicados correctamente con técnica correcta de inhalación, no logra controlarse. El paciente con obesidad, resulta que la obesidad es una enfermedad inflamatoria. No estamos gordos, estamos inflamados. Entonces es muy importante tratar y enfocar esta parte, ya que si no se logra resolver, no se controla el paciente con asma. Lo mismo pasa con el síndrome de apnea obstructiva del sueño, los problemas psiquiátricos, la disnea funcional, que también es un problema, pues, ahí que requiere una intervención por psiquiatría, la obstrucción laringea inducible, que es la que se conoce como disfunción de cuerdas vocales, que es el paciente que tose o que les falta el aire, pero nunca tiene sibilancias, nada más siente como que se bloquea aquí, y la laringoscopía nos puede ayudar a diagnosticarlo, incluso con ejercicio. O bien la otra condición que tiene que ver con el uso de medicamentos, y por supuesto una de las P's, que es la exposición al humo del cigarro. Fíjense cómo estos pacientes son pacientes reales. Es un paciente que nos tocó ver que tenía, miren, y la señora nos va a decir, oiga señora, ¿qué dispositivo es el que está usando para su niña? ¿Lo podría poner aquí donde se ve la cámara, por favor? Ese dispositivo. ¿Y ese dispositivo, cómo le dijeron que se lo pusiera a su niña? Con un vaso. ¿Con un vaso de qué? De Unicel. De Unicel. Fíjense nada más, a esta pacientita de menos de un año le indicaron que se pusiera ese inhalador en polvo seco con un vasito de Unicel. Y no entendía la señora por qué no lograba controlarse la niña. O esta otra pacientita que se ponía este otro dispositivo con polvo seco, pero con una válvula, bolsa, con una mascarilla, pues, con válvula, y decía, pues, esta está padrísima, pero pues ese dispositivo no es para eso, ¿no? Entonces, pues, menos de una cuarta parte de los niños pueden demostrar, fíjense nada más, una técnica de inhalación correcta. Y muchos de los pacientes pediátricos carecen de supervisión adecuada. Fíjense, como hasta el 50% de los niños de 10 años asumen la propia responsabilidad de ponerse los medicamentos para el asma sin supervisión. Es importante, pues, determinar si el modo de entrega es apropiado para la edad y el desarrollo del paciente. Este otro utiliza este sistema de inhalación por la nariz. O esta otra, mire, se estaba poniendo fluticasona nasal con aerochamber. ¿Qué tal? O sea, no, pues, o sea, son casos reales, que de pacientes con asma que nomás no se lograban controlar por estos factores que definitivamente eran modificables. Está por otro lado la adherencia terapéutica, que es importantísimo analizar. Hay muchos factores que tienen que ver con el apego terapéutico, factores sociales, factores socioeconómicos, factores relacionados con los medicamentos, el conocimiento de la enfermedad, la aceptación, el tiempo de evolución, y todos estos factores hay que siempre tener en cuenta que pueden modificar la adherencia terapéutica. La adherencia, fíjense, ustedes saben que cualquier enfermedad
enfermedad crónica tiene un nivel bajo de apego terapéutico. En asma, pues esto se consigue máximo en el 50% de los casos y esto contribuye a que los individuos no tengan un adecuado control. En este contexto de buscar factores de modificables, nuestra intervención en educación es muy importante. Los pacientes deben de ser educados, no solamente durante la consulta, sino darles cursos, pláticas, talleres. Los invito a que revisen esta publicación del doctor Gabriel Gutiérrez en el INP, y ellos analizaron el impacto de un programa educativo formal en el control del asma y su autocuidado, y realmente funciona de manera apropiada en este contexto. Y después de esto, bueno, pues saber en qué paso terapéutico se encuentra el paciente con asma grave. Por supuesto que debe estar en el paso 3, en el paso 4, y hay que ver qué tipo de medicamento es el que le corresponde al paciente de acuerdo con el grupo de edad. Habitualmente estamos hablando de glucocorticoides a dosis media o alta con un segundo controlador, y es un beta-2 de acción prolongada o con un modificador de leucotrienos. Bueno, para niños menores de 6 años es el esteroide más el modificador de leucotrienos. Y bueno, pues hay que siempre tener en mente el grupo etario con los pasos terapéuticos para saber si estamos en el lugar correcto del manejo para los pacientes y definir si el paso corresponde a su nivel de severidad de la enfermedad. Y volvemos otra vez a analizar una vez que tenemos seguimiento en el paciente, porque hay que darle una evaluación con todo esto después de 3 a 6 meses antes de pensar que realmente sea una enfermedad severa. Después de haber analizado todo esto, el paciente sigue sin control. Bueno, si el paciente sigue sin control, pues decimos que tiene una forma de asma pues severa. Pero si el paciente logra el control, bueno, hay que preguntarnos si es posible reducir el tratamiento. Si el paciente se descontrola después de que redujimos el tratamiento, bueno, otra vez asma grave. Si no se descontrola después de que redujimos el tratamiento, bueno, pues hay que optimizar cuál es el tratamiento mínimo que el paciente requiere para seguir bien. Y así le seguimos en el manejo de estos pacientes. Y ya después, siguiendo los pasos de que comentábamos, de los 7 pasos, pues evaluar el fenotipo del asma grave y los factores que contribuyen en este contexto a la enfermedad. Es importante hablar de los fenotipos y los endotipos. El fenotipo es una característica observable en un individuo que resulta de la interacción de los genes con el medio ambiente, y por otro lado, el endotipo implica la identificación del mecanismo molecular de la enfermedad y la posible tratamiento guiado por esos conceptos, y para esto buscamos los diferentes biomarcadores que se encuentran disponibles en el estudio de pacientes con asma, y para esto pues sabemos que hay biomarcadores que se pueden obtener en diferentes partes, en sangre, en esputo, en lavado bronquial, en el aire exhalado, en saliva. ¿Para qué nos usa? Bueno, nos sirve pues porque los biomarcadores nos permiten identificar estos 3 fenotipos básicos: asma alérgica, TH2, asma TH2 eosinofílica y no TH2. Y aquí, pues estos son los biomarcadores. No voy a entrar mucho en esta parte porque de esto nos va a platicar el doctor Ulises García, pero hasta aquí en este punto es cuando empezamos a considerar en el uso de los biomarcadores después de que agotamos todos los recursos diagnósticos y terapéuticos en estos pacientes. Entonces, pues cuando demostramos que hay inflamación tipo 2, entonces por estas vías, y el paciente, hay que recordar que los esteroides suprimen potentemente los marcadores. O sea, si un paciente con esteroides puede tener disminuido el feno en ese momento, disminuido los eosinófilos porque tomó recientemente un ciclo de esteroides, y tener realmente inflamación eosinofílica alérgica, pero que se suprimió por esteroides. Entonces sí, es importante hacer mediciones repetidas. Una sola medición no es un criterio para indicar un tratamiento con biológicos. Aunque tengamos documentación, hay que dar un seguimiento después de varios meses y repetir estudios para poder demostrar esta condición. La buena adherencia y la técnica de inhalación con corticoides mejora la inflamación TH2 en la mayoría de los pacientes. Entonces, hay que tener en mente siempre otros exámenes que hay que tomar en este momento, en este punto de avance de los estudios, pues la biometría hemática, proteína C reactiva, inmunoglobulinas, precipitinas, pruebas para aspergillus y otros hongos, pruebas de alergia para alergenos que son relevantes en la clínica, y otras pruebas pulmonares como la prueba de difusión de monóxido de carbono, la tomografía computada de alta resolución, incluso pruebas para vasculitis como el ANCA, senos paranasales, el BNP para la falla cardíaca, una valoración por cardiología,
buscar infecciones parasitarias que podrían tener migración pulmonar y eosinofilia también. Y entonces, pues, ¿cuáles serían las opciones no biológicas? Incluso para pacientes en los que tengamos documentación de inflamación tipo 2, ¿qué opciones no biológicas terapéuticas hay? Bueno, pues evaluar la adherencia de manera objetiva. Revisar registros, ver niveles séricos de prednisona, el monitoreo electrónico de inhaladores, ¿no?, en países de primer mundo, pues el feno antes y después de un tratamiento estricto, la medición de feno nos puede hablar sobre el apego terapéutico en los pacientes. Y cuando tenemos los fenotipos clínicos tipo 2, es posible que podamos tener a pacientes con asma relacionada a la aspirina, o que tengamos incluso aspergillosis broncopulmonar alérgica y que requiera esteroides junto con antimicóticos, o bien que tengamos rinosinusitis y poliposis y que requiera una evaluación incluso por otorrinolaringología, o incluso aumentar la dosis de esteroide hasta por unos 3 a 6 meses más. Y cuando no hay evidencia de inflamación tipo 2, bueno, pues hay que volver a evaluar nuevamente al paciente, volver a investigar diagnósticos diferenciales, volver a preguntar técnica de inhalación, adherencia terapéutica, comorbilidades, efectos de medicamentos, las 7 Ps, volver a preguntarlas, pruebas diagnósticas para documentar una vez más, buscar inflamación eosinofílica, estudios de tomografía de alta resolución, broncoscopía, laringoscopía funcional para buscar la disfunción de cuerdas vocales. Y hay tratamientos adicionales no biológicos como los LAMAs, los receptores los antileucotrienos, incluso la citromicina, los corticoides orales en días alternos, que son pues esquemas terapéuticos que podrían ser considerados antes de ir a enfocarnos en tratamientos biológicos, que son precisamente de los que nos va a platicar el doctor Ulises García, siguiendo pues este esquema de la identificación por fenotipos, por biomarcadores, para finalmente saber qué tipo de asma tenemos. Es importante pues, una vez que tengamos el plan de que el paciente realmente requiere tratamiento con biológicos, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Si le vamos a dar anticuerpos anti-IgE, anti-interleucinas, ¿quién va a pagar los medicamentos? Es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Hay quién vaya a pagar los medicamentos? ¿Tiene un servicio de gastos médicos mayores? ¿Ya convencimos a la aseguradora que realmente el paciente requiere este medicamento? ¿Cumplimos con los criterios para decidir esto? ¿Tiene predictores de respuesta positivo en la clínica? Hay comorbilidades tipo 2, como por ejemplo la dermatitis, la poliposis. ¿Cuáles son los costos? ¿Cuál es la frecuencia de dosis? ¿Qué vía de administración vamos a aplicar? ¿Cuáles preferencias tiene el paciente? ¿Qué medicamentos se encuentran disponibles en este contexto en nuestro país? Y ya para concluir, pues el establecer el diagnóstico de asma grave en niños requiere sin duda una evaluación integral y multidisciplinaria. Los fenotipos de asma grave de los pacientes pediátricos no corresponden necesariamente igual a las descripciones que se han hecho en adultos, y es importante que antes que tengamos la consideración de usar medicamentos biológicos, se deba de evaluar extensamente cada caso y siempre en una clínica de evaluación con un equipo multidisciplinario. Y bueno, pues esto es hasta aquí donde voy a platicar con ustedes y los dejo ya con el doctor Ulises García para que nos hable del tratamiento dirigido y personalizado con biológicos en el manejo del paciente con asma grave. Muchas gracias. Excelente presentación, Mario, y aparte tienes muchas porras, traías tu buen grupo de admiradores, excelente. Gracias. Y muy bien, muy bien. Ahora vamos a pasar, les recuerdo que vayan haciendo por favor sus preguntas por el chat o por la sección de Q&A. Y ahora vamos a pasar con el doctor Ulises Noel García Ramírez. Él es inmunólogo clínico. Él estudió medicina en la UPAEP, la especialidad de inmunología y alergia en el Centro Médico Nacional Siglo XXI por la UNAM. Inmunología avanzada, el curso de inmunología avanzada en el Instituto Politécnico Nacional. Es experto universitario en asma grave por la Universidad de Sao Paulo, en Barcelona, España. Es evaluador con ACID, profesor de pre y posgrado de especialidades médicas en la Universidad de Guanajuato. Es profesor ayudante de la especialidad de inmunología clínica y alergia pediátrica en el Centro Médico Nacional de Occidente, Hospital de Pediatría. Es miembro de SEMICA y está certificado por CONICA y es responsable de la clínica de asma grave e inmunodeficiencias primarias en el Centro Médico Nacional del Bajío del IMSS. Muchísimas gracias, Ulises, por haber aceptado. Y adelante, dale con todo a esta batalla.
Perfecto, muchísimas gracias por la invitación a Compedia. Para mí es un placer estar con todos ustedes y pues bueno, sin duda creemos que es un momento muy importante para la medicina de precisión y más si hablamos de asma grave. Por lo tanto, ya dieron la introducción, por supuesto, en la parte de asma grave y ya nos proporcionaron algunos conceptos de relevancia que por supuesto veremos y cuáles son los que con lo que nos quedamos. Vamos a dar, por supuesto, las recomendaciones de tratamientos en las principales guías internacionales enfocadas a biológicos. Vamos a proporcionar información acerca de qué pasa con uso crónico de esteroides orales en asma grave. Creo que es algo que debemos de ir cambiando poco a poco y si tenemos disponibilidad de otros tratamientos, bueno, pues irlos quitando e ir enfocándonos a la medicina de precisión. Y por supuesto vamos a valorar los efectos favorables de los biológicos en México, que por la mayoría, por antigüedad, por supuesto, Malizumab es el único que tiene, aunque sea poca información, pero la tiene, y por supuesto también ahí tenemos alguna información de estudio de vida real de costos con Benralizumab, y de ahí entraremos a las conclusiones. La parte de asma grave, pues nos lo mencionó muy bien Mario. Realmente lo que sí es importante en quedar, y una vez que hacemos nuestra revisión sistemática de nuestro paciente con nuestro equipo multidisciplinario y consideramos el tratamiento de asma grave, bueno, pues tenemos que, ya está la definición, ya sabemos que ahí está, ya valoramos comorbilidades, ya las evaluamos y las tratamos. Presentaban una estadística, el cual empieza con asma descontrolada, posteriormente nos vamos y va disminuyendo al asma difícil de tratar y al asma grave lo dejan en un 3.7% de acuerdo a GINA. Sin embargo, hay que considerar que se refiere en el asma grave a evaluar todas las comorbilidades, que tajantemente en México eso es muy difícil porque una de las comorbilidades más importantes que hay en México es la obesidad y desafortunadamente el asma grave y obesidad implica algo muy importante y es algo que por supuesto hace que nuestro paciente que se encaje en el asma difícil de tratar y por no poder tratar sumamente bien la obesidad, porque no hacemos cirugía bariátrica en las instituciones para bajar de peso a los pacientes, que sería lo más adecuado para poder ver que el paciente de 17% aproximadamente que está en asma difícil de tratar baje a 3.7, es muy difícil. Por lo tanto, en el camino habrá pacientes con asma grave que no necesariamente estén en esa definición, pero que puedan ser candidatos a terapia biológica. Y acá nada más les recalco, por supuesto, los requerimientos para asma grave no controlada. Un paciente que tenga ya 6 meses de tratamiento en paso 4 o 5, ya con tratamiento de comorbilidades, que pudiera tener ya el paciente, bueno, puede llegar a controlarse, sí. También se llama asma grave, sí. También podemos proporcionar medicamento biológico, sí, si así lo consideramos. Pero ¿qué pasa? Que el paciente con asma grave, que si llega a controlarse con esa terapéutica por ese determinado tiempo, también hay que considerarlo porque puede ser que bajemos los pasos y el descontrol se lleve muy frecuente. Hay una definición que quiero compartirles, que creo que viene muy ad hoc a esta batalla, es que el asma no controlada puede resultar en el riesgo de exacerbaciones frecuentes o muerte, eventos adversos derivados del empleo de medicamentos y o afectación crónica a la salud. Y eso estamos hablando de lo que puede llegar a pasar si nuestro paciente no está controlado, ya valorando, por supuesto, todas las técnicas y la adherencia al tratamiento y todo, y nosotros seguimos proporcionando medicamentos a los cuales podemos tener efectos adversos de manera inmediata o de manera tardía, porque entonces es algo que debemos de considerar de acuerdo a la OMS, porque tenemos que brindar el mejor tratamiento considerando los posibles eventos adversos derivados de la medicación.
Entonces, sí tenemos que ver, por supuesto, cuáles son los riesgos de exacerbaciones. Y bueno, ya vimos las comorbilidades en adultos y en niños, pues vemos que casi la mayoría nos van a presentar las guías como las mismas. Claro, en rojo se resaltan los que más pueden estar en adultos, SAO, SERGE. Además, el uso excesivo de SABA, nos refieren que para adultos más de 3 inhaladores por año es algo que es representativo, y lo demás pues viene algo muy similar definitivamente, ¿no? La inflamación tipo 2, por supuesto, es un factor de riesgo, y siempre hay que considerar entonces que las terapéuticas convencionales son efectivas, claro, pero de que pudieran ocasionar efectos adversos muy, muy importantes. Entonces nos enfocamos, por supuesto, a la medicina de precisión. ¿Qué es lo que nos comentan? La medicina de precisión tiene como objetivo personalizar la atención médica con decisiones y tratamientos adaptados a cada individuo de todas las maneras posibles. Por supuesto, no es para todos, ¿ok? Y hay que evaluar a cada uno de nuestros pacientes para poder brindar lo mejor posible, y entonces, por supuesto, con las recomendaciones que existen actualmente a nivel internacional, bueno, pues tomar la mejor decisión, considerando tratamientos de base que no debemos tener, ¿ok? Hablando de glucocorticoide oral, o reducirlo a la menor potencia, y dependiendo de la institución donde se elabore o la medicina privada, ver disponibilidad de los nuevos tratamientos para medicina de precisión, en este caso, anticuerpos monoclonales, dependiendo, por supuesto, del mecanismo de acción que queramos nosotros implementar en nuestro paciente. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones a nivel mundial? Bueno, pues sabemos que últimamente se han actualizado las guías, y pues vemos que les voy a resaltar, por supuesto, mi parte, que son la parte del tratamiento biológico. GINA 2021 lo da muy bien, lo especifica muy bien en paso 5. ¿Cuáles son los tratamientos que se deben agregar a las dosis altas de glucocorticoide oral y de formoterol? Por supuesto, se pueden agregar los biológicos dependiendo del fenotipo. En niños de 6 a 11 años tenemos dos opciones: anti-IgE, y la otra opción es anti-interleucina 5, especialmente mepolizumab, que es el recomendado para niños de 6 a 11 años de ese grupo de medicamentos anti-L5. GEMA 5.1, que nos dice, bueno, pues también en escalón 6, considerar la dosis alta, que es el tratamiento ideal u óptimo para el paciente, más cualquiera de esos 3 o 4 tratamientos biológicos disponibles. En niños mayores de 6 años, bueno, pues también nos comentan ambos, omalizumab y mepolizumab, con un grado de recomendación alto y nivel de evidencia A y B respectivamente. NAEP, que nos comenta, bueno, pues también tiene 6 pasos. Los biológicos están, por supuesto, también indicados en este grupo de pacientes, en los grupos selectos, ¿ok? De pacientes con asma grave. Y en niños de 5 a 11 años, bueno, considerar también, además de la dosis alta de glucocorticoide inhalado y LABA, además ellos ponen glucocorticoide oral. Creo que es algo que poco a poco debemos de ir disminuyendo en uso en asma, por supuesto, dependiendo de las consideraciones del hospital, del medio en el cual se esté desenvolviendo el paciente con asma grave, ¿ok? Y tenemos las opciones terapéuticas de biológicos. La revisión de ALAT de 2020, perdón, estamos hablando, por supuesto, la recomendación importante, el nivel de evidencia 1, recomendación A, y el juicio fuerte, de acuerdo a la revisión para los 3 biológicos, para omalizumab, mepolizumab, benralizumab y dupilumab. 4 biológicos que están bien respaldados y que tienen un fuerte respaldo científico por estudios pivotales, y algunos en vida real, por supuesto, como son los anti-IgE y algunos anti-interleucina 5. Para niños mayores de 6 años, pues están recomendando únicamente anti-IgE con evidencia A y grado de recomendación 1 para a nivel Latinoamérica y México. Creemos que eso es algo muy importante, y por supuesto no quería dejar de lado en la próxima guía, que es en el manejo integral del asma, MIA, conocida como en 2021. Por supuesto vienen el respaldo también por las revisiones, está en proceso, por supuesto, la publicación, pero afortunadamente la líder del proyecto nos ha
nos ha comentado y ha presentado, por supuesto, en diversos foros, la parte de los tratamientos específicamente para biológicos, y también se respaldan con evidencia A, ambos, y en niños con evidencia A, la parte de anti-IgE. Entonces, teniendo en contexto esto, donde la mayoría de guías internacionales tienen el foco en los pacientes con asma grave, la atención de los biológicos, pues por supuesto nos vamos a enfocar a ellos, y acá ya nos los presentó Mario, por supuesto la parte de la división, la mayoría de pacientes con asma grave, entre 60 y 70% van a la parte alérgica, pero no necesariamente puramente alérgica, sino un componente incluso hasta de 40% entre ellos, es mixta con alergia y eosinofilia, y en la medicina real, que lo que vemos todos los días, seguramente en nuestros pacientes podemos ver un grado mayor de componentes mixtos, y afortunadamente la parte de no T2 es menor, porque los tratamientos son pues menores. Las complicaciones, por supuesto que nos vamos a enfocar de los esteroides sistémicos, pues son muy importantes. El impacto en asma grave ha sido muy relevante. ¿Por qué? Porque a nivel de catarata se incrementa un 6.6% su uso, infarto al miocardio incluso 4.5%, diabetes tipo 2 3.9%, accidente cerebrovascular, el aumento es 4.9%, enfermedad vascular de corazón y cerebro también tiene 6.3% de incremento, de neumonías, el uso de esteroides en asma grave 7.8%, insuficiencia renal hasta 15.4% y osteoporosis 6%. Ahora, también se puede decir que con dosis bajas, y hablando de dosis bajas, podemos catalogar y dividir menos de 5, entre 5 y 10 y mayores a 10, también el odds ratio incrementa para cada uno de las patologías, para presentar ciertos riesgos de presentación de enfermedades que pueden ser secundarias. Entonces, no necesariamente son dosis altas, también dosis bajas de esteroides, por lo tanto hay que tener mucho cuidado con los ciclos de esteroide. También acá vemos, por supuesto, mucho más ajustado en la parte de gráficas, los pacientes asociados con glucocorticoide oral o glucocorticoide sistémico en cada una de las divisiones, y principalmente en neumonías, cómo se incrementa el riesgo de presentar este tipo de patologías agregadas a un paciente con asma grave. Sin duda, pues bueno, sí hay que pensar. ¿Ok? También es importante comentar que no nada más mantener dosis alta de esteroide, no nada más mantener dosis baja de esteroide, sino también dar aproximadamente de 3 a 4 ciclos cortos, considerando dosis de 30 a 40 miligramos de prednisona o lo equivalente. No necesariamente son ese esteroide como prednisona, sino lo equivalente a esa dosis por dexametasona, por hidrocortisona, ¿ok? Nos genera una dosis acumulada de 0.5 a 1 gramo por año, o en un periodo de 2 años, incrementan los riesgos para cada una de estas patologías. Por supuesto, lo más importante también, nuevamente, neumonía, pero los osteoporosis y las fracturas, que pueden llegar y se acercan al 3%. Entonces, al 3 veces más riesgo de presentarlas en este periodo de tiempo con ciclos cortos solamente. Entonces, bueno, sí es importante definir un ciclo corto, la mayoría de veces pues van entre 5 y 7 días, a veces hasta 14 días, pero pues son suficientes para afectar de manera negativa al paciente, y mayores de 2 cursos cortos al año también se ven afectados, principalmente cuando se acumulan de 0.5 a 1 gramo de uso de glucocorticoide oral. La evidencia, por supuesto, se ve que se debe seleccionar a cada uno de los pacientes para poder ver quién es respondedor y quién nos va a ser respondedor a un biológico. Hay guías, y sobre todo en GINA, donde nos mencionan los factores predictores de respuesta y que tenemos que considerar para poder tener un costo-efectividad del uso de biológico a mediano y a largo plazo. Dependerá, por supuesto, de la cantidad de exacerbaciones previas, hospitalizaciones y afección a la calidad de vida. Analizar costos por paciente y mayor riesgo de mortalidad, por supuesto. Entre mayor riesgo de mortalidad se vuelve más costo efectiva. Y ahora, por supuesto, les voy a compartir los costos que están en el diario oficial de la Federación para poder hacer un ejercicio que sea de utilidad y que nos pueda, por supuesto, respaldar a pacientes que tengan la posibilidad de manejar un biológico, pues por supuesto, irlo considerando o irlo valorando.
tenemos los costos del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la institución donde yo trabajo, para el 2021, en el cual la atención de primer, segundo y tercer nivel en cada uno de los servicios, urgencias, consulta, día de hospitalización, estancia en UCI, laboratorio, radiografía y tomografía, que es lo que más frecuentemente se utiliza si el paciente con asma llega a internarse. Donde llega, por supuesto, al servicio de urgencias. Posteriormente, si se llega a hospitalizar, ¿cuál es el costo de la consulta? Y bueno, pues ahí también hice un análisis de costos de lo que actualmente tenemos. Tenemos disponibilidad 3 biológicos actualmente en el IMSS. Omalizumab, mepolizumab y benralizumab. Tenemos el precio unitario ahí y el costo por año con cada uno de los biológicos. Es importante recalcar que el promedio que actualmente tenemos para un niño que utiliza omalizumab está en 113,352 pesos por año. ¿Ok? El precio el costo de un tratamiento con omalizumab de la vida adulta está en 226,704 pesos. Por supuesto, es de vital importancia considerarlo, sí. Es de vital importancia analizar los internamientos con este análisis de costo, los internamientos que podemos tener en segundo y en tercer nivel, ¿ok? Para poder evitar este tipo, además de afección a calidad de vida. Y se tomó en cuenta que en un adulto se proporcionan en promedio mensual a nivel nacional 4 piezas y en niño la mitad, 2 piezas. Por eso está a la mitad de manera exacta. Ahora vámonos a ver, porque necesitamos ver qué es lo práctico, qué es lo que tenemos y por supuesto la experiencia en vida real con omalizumab, pues es lo que hay hasta el momento. Seguramente conforme estemos utilizando benralizumab, mepolizumab y próximamente dupilumab, tendremos mayor información acerca de lo que puede ser el beneficio real de los pacientes que atendemos nosotros, no necesariamente de los pacientes que están reportados en la literatura internacional, en estudios pivotales, sino ya realmente nuestra mejoría. Por supuesto, hice una división del principal estudio del ISSSTE, del doctor Gómez Vera, de la doctora Desiree y de todo este grupo del centro médico del ISSSTE, donde vemos que las hospitalizaciones con los pacientes que utilizaron están aproximadamente, hicieron reducción a nivel internacional. El porcentaje de hospitalizaciones que se reducen es a la mitad. En el ISSSTE llegó hasta casi un 40%. El principal estudio que tomé como base para referirme a Secretaría de Salud, porque no hay más, es el estudio de Puebla, que tiene un neumólogo bien hecho en el hospital universitario, ¿okay? Con una reducción de 100% utilizando omalizumab. Y en el estudio que estamos por publicar, en el estudio multicéntrico, está también una reducción de 100% de las hospitalizaciones. Entonces, vamos a analizar cuánto cuesta una hospitalización en este grupo de pacientes. Día de hospitalización en promedio, vamos a hacer un promedio de pacientes con 2 hospitalizaciones, que es lo que al menos en el IMSS tenemos reportado en los pacientes que están en tratamiento con biológicos, previo al uso de biológico, están en 2, el costo por día, al menos en promedio son 2 al año, con 3 días promedio, son 6 días, a un total de 55,600, visita urgencias, tenemos antes de que toque el hospital, toca el servicio de urgencias, 9,774, un laboratorio básico, que son de ingreso que siempre se toma, 740 pesos, y radiografía de tórax, 570. Pues aproximadamente un paciente por cada año si se hospitaliza, y tomando en cuenta solamente 2 hospitalizaciones, 3 días por hospitalización, estamos hablando sin contar medicamentos que ya tienen de base y que se utilizan para nebulizar, sin contar alguna otra cosa e incluso incapacidad, estamos hablando que puede variar de 66,000 pesos, y tomando en cuenta medicamentos y algunas otras cosas que tenemos que utilizar, bueno, pues hasta 80,000 pesos nos podemos ir. Para estancia en urgencias, pues los estudios internacionales nos refieren reducción de un 62%, en el ISSSTE hubo una reducción del 76%, Secretaría de Salud más del 95% y en el IMSS 100%.
La mejoría en BEF1, sí, la literatura internacional, el manejo con omalizumab en niños de 6 a 17 años, una mejoría de 170 mililitros, en adultos arriba de 18 años, una mejoría de 30 mililitros, y en el ISSSTE sí se ve una mejoría importante a 3 años de seguimiento en un estudio prospectivo, y creo que hasta el momento es el estudio más importante de biológicos en México, tratados con omalizumab, y lo que sí, no se ve una mejoría con la parte del grupo de tratamiento de la Secretaría de Salud en Puebla, donde nada más mejora el 4%, pero bueno, eso no quiere decir que no tengan una implicación positiva en su calidad de vida, y en México pues también en la parte de IMSS un 21%. La reducción de esteroides sistémicos, bueno, se dice que a la semana 24 la literatura internacional nos comenta ya en vida real que es más del 50%, en la parte que es muy importante y es de relevancia, que en México, en el estudio más importante, que es el estudio prospectivo del ISSSTE, un 100% de reducción, en la Secretaría de Salud, en la parte que tenemos directamente relacionada en Puebla, un 75%, en el IMSS no fue valorado. La calidad de vida, bueno, pues sabemos que es importante valorar a cada uno de los pacientes que tenemos con asma grave con la parte de calidad de vida, y bueno, en este sabemos que ya tener una diferencia mínima significativa, arriba de 0.5 en el cuestionario de Mini-QLQ es importante, ¿ok? Y sí mejoraron en los pacientes 1.62, en el ISSSTE en ese momento pues el estudio no se hizo para eso, no fue valorado, Secretaría de Salud tampoco, pero vemos que dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social hay un estudio en Mérida, lo cual refiere a una mejoría importante en limitación de las actividades de los pacientes con asma grave y en la función emocional, sin duda una cuestión de relevancia. El ACT, ok, se ve que hay incremento hasta de 6.2% en promedio en la literatura internacional, y en México, en la parte del ISSSTE, que el único que tiene ese estudio valorado es el ISSSTE, un incremento de 8 puntos, y creo que es algo considerable. Secretaría de Salud de IMSS no se valoró. También la parte que es muy importante, que actualmente se publicó para benralizumab, en estudio con asma grave, bueno, pues ellos valoraron también, por supuesto, el costo de efectividad, y cada uno de los puntos que son muy importantes a un año del tratamiento con benralizumab, se ha visto una mejoría significativa tanto en ACT, todo se resalta en cada uno de ellos con la P significativa, desde ACT, control del asma, el número, por supuesto, de visitas a los servicios de urgencias, de la dependencia de corticoides, la mejoría en BEF1, la mayoría tiene, por supuesto, referencias importantes, y en costo-efectividad también se ve relevante, y en la gráfica que se ve ahí en la figura 3, ven cómo la mayoría de pacientes se consideraron como buen respondedores o buen respondedor a los pacientes que se trataron con este grupo de biológico. Y entonces, ¿cómo tomaron en cuenta un buen respondedor? Bueno, pues tomando en cuenta que tuvieran menos de una exacerbación grave en 12 meses, la puntuación arriba de 20, un BEF1 abajo de 80, y retiro por completo de glucocorticoide oral. Por lo tanto, estos son las respuestas que se van considerando por expertos para estadificar, y que ya están tomando en cuenta diversos estudios para valorar y estadificar la respuesta a biológicos. Entonces, ¿qué tan importante es? Bueno, por supuesto, manejar el biológico a las personas adecuadas es importante tomar en consideración. ¿Por qué? Porque además, como lo presentó el doctor, tenemos factores, y en este estudio que nos comentan que tenemos varios participantes mexicanos, donde se vio que cuáles son los factores asociados al descontrol de los pacientes con asma en Latinoamérica. Bueno, vemos que son más mujeres, raza no blanca, obesidad, nivel socioeconómico bajo. Y los países con asma controlada, por encuestas que se hicieron, pues vemos que a pesar de que estaban en tratamiento, México no era de los pacientes que tenían mayores proporción de pacientes controlados. Y pues además es importante mencionar que la adherencia al tratamiento es muy importante. Entonces, la mayoría de pacientes tiene baja adherencia al tratamiento. Entonces, hay que considerar, ¿y por qué podemos traspolar este tipo de estudio a nuestra población? ¿Por qué? Porque en la mayoría de instituciones públicas, tanto para niños como para adultos, es muy difícil poder dar un dispositivo adecuado para la gravedad del paciente,
porque no tenemos en el momento el dispositivo y la dosis. Entonces batallamos mucho para poder proporcionar, por ejemplo, a un niño un aerochamber, y eso es un costo. ¿Ok? Es un costo que implica, pues no le podemos recomendar un vasito, no le podemos recomendar alguna otra situación, son cosas que implican el mal control y que probablemente nuestros pacientes se queden estancados en el asma, difícil de tratar, porque lo difícil es proporcionar un tratamiento adecuado, un inhalador adecuado, que en la mayoría de los pacientes con asma grave debería de ser un MDI con un espaciador, sea niño, adolescente o adulto. Entonces, con esta encuesta, que queremos decir que hay que trabajar mucho en eso, que tenemos que enfocarnos a los pacientes con este grado de severidad para poder proporcionar una mejoría en las adherencias para los pacientes. Como conclusión, bueno, pues sin duda hay que enfocarse a la medicina de precisión en asma grave, no es para todos y eso es muy importante. Los medicamentos biológicos han demostrado una buena efectividad en general, cada quien con sus medicamentos y con sus estudios pivotales. Considerar o evitar el uso de glucocorticoide oral a medida de lo posible. Sabemos que en muchas ocasiones pues no es que lo queramos dar, sino lo tenemos que dar porque no tenemos otra opción. Bueno, pues vemos por supuesto también los riesgos de darlo y cada vez existe mayor disponibilidad en el sector de salud en general de biológicos para asma grave. Actualmente, bueno, consideramos ya, como les comenté, en el IMSS tenemos 3 biológicos y que podemos disponer de ellos y sabemos que poco a poco en diversas instituciones los tienen de igual manera. Y bueno, yo quiero terminar con esta frase diciendo que se necesita aprender del pasado, actuar en el presente y construir un futuro para un tratamiento personalizado en los pacientes con asma grave. Muchas gracias. Excelente, Ulises. Muchísimas gracias. Mario, ¿puedes prender tu cámara, por favor? Pues los dos tienen muchas felicitaciones. Creo que fueron muy completos y declaro realmente un empate. Porque fue muy completo los dos y el punto de vista de cada uno. Tenemos bastantes preguntas. Ya vi, Mario, que has estado contestando. Muchas gracias. Hay una pregunta para ti, Mario. En un paciente con granulomatosis, con poliangitis antes Churg-Strauss, con una IG elevada, alergia demostrada a ácaro y polen y eosinofilia del 10%, ¿usarías además del esteroide inhalado un inmunosupresor? Bueno, el tratamiento de estos pacientes es habitualmente con prednisona, es lo que generalmente le damos. Yo he tenido algunos casos que hemos manejado aquí con Churg-Strauss y se han resuelto con prednisona por vía oral en un esquema de largo plazo. Siempre hay que hacer una evaluación completa también en el contexto sistémico y es posible que podrían requerir otros inmunosupresores. Okay. ¿Usarías biológico? Bueno, ¿Y si usarías biológica? Ajá, perdón. ¿Y si usarías biológico, cuál usarías? ¿Omalizumab, benralizumab o mepolizumab? Pues es una granulomatosis eosinofílica con polengitis, ¿verdad? Pues podríamos utilizar un biológico anti-IL-5 definitivamente, ¿no? De hecho, tenemos una paciente ahorita en el Hospital Infantil de Chihuahua con una neumonía eosinofílica crónica y la tenemos con mepolizumab. Ha mostrado una reducción dramática al tratamiento con mepolizumab. No baja a cero, pues, porque evidentemente no bajan a cero. Eso tiene sus ventajas, ¿verdad? Y la niña, el problema es que no hemos podido conseguir con exactitud el tratamiento mensual, ¿verdad? Pero sí hemos visto respuesta favorable. ¿Algún comentario, Ulises, en este tipo de pacientes? Efectivamente, bueno, pues puedo compartir la experiencia que he tenido con esos fenotipos tan complicados porque quisiéramos que la vasculitis con poliangeitis y en la parte eosinofílica fuera puramente eso, pero en la realidad no. En la realidad vamos a ver pacientes con también complicaciones y IgEs muy elevadas que tienen, incluso cuando hacemos perfiles de IgEs específicas en este grupo de pacientes que por la severidad de asma no hacemos pruebas cutáneas, bueno, pues una polisensibilización tanto a alimentos como pólenes y en esos famosos cruces y entramos en la disyuntiva.
definitivamente creo que, bueno, nosotros hemos experimentado, por supuesto, y te digo experimentado, el hecho de que hemos, al ver IGs tan elevadas y lo que teníamos en disponibilidad para esto era omalizumab, porque no teníamos otra opción, pero sin embargo lo utilizamos y no con resultados buenos, independientemente de que tuviera un componente mixto alérgico. No había esa posibilidad de mejoría. De repente como que mejoraba, pero esa como mejoría no era suficiente para todos. Entonces, creo que definitivamente si hay que tratar con un biológico y lo tenemos disponible, cualquier medicamento anti-IL-5, creo que el que mayor respaldo tiene hasta este momento, como dice Mario, definitivamente es mepolizumab. Sin duda, la parte de los estudios conforme van corriendo, vienen también la parte de benralizumab con una buena respuesta, pero de entrada, digo, por mi experiencia, lo poco que yo he hecho es, pues, aunque sean mixtos, el eosinófilo tiene un poder más importante en esa fisiopatología. Entonces, si bien ya lo tratamos con esteroide, ya tenemos todo el tipo de carga, incluso hay evidencia de tratarlos hasta con rituximab o con ciclofosfamida por la severidad, creemos que incluso eso no es lo mejor, y creo que la parte que nos puede ayudar cada vez más es, en este momento, mepolizumab. Excelente, muchas gracias. Para los dos, la opinión, ¿qué tan frecuente ven el riesgo de fracturas óseas por el uso de esteroides? ¿Creen que realmente es muy frecuente o nada más es una manipulación de la industria para que recetemos este tipo de tratamientos? Bueno, yo realmente no he visto ningún paciente con fracturas patológicas por el uso crónico de esteroides. No lo he visto en la práctica, no lo he visto, no he visto que el número de pacientes que llegan a ese contexto de tratamiento prolongado con esteroides por vía oral es realmente muy bajo. O sea, ahorita contestaba la pregunta por ello, menos del 3% de los pacientes que yo veo tienen tratamiento con esteroides a largo plazo. También los esteroides inhalados a dosis alta pueden provocar efectos sistémicos, entonces particularmente la fluticasona, que es muy potente, pero pues bueno, no estamos acostumbrados a tampoco hacer estudios de densitometría ósea y todo eso. Quizás si lo buscáramos con mayor intención podríamos encontrar cierto grado de osteoporosis, pero fracturas patológicas realmente a mí no me tocó ver. Gracias, Mario. Ulises. Yo sí he tenido, bueno, afortunadamente casi no, únicamente dentro de la clínica, una paciente, ¿ok? Que pues ha estado con una corticodependencia, falla tratamiento con omalizumab y apenas está en control con benralizumab, ¿ok? Sí tuvo una fractura, pero incluso en los controles es bajo, hasta el momento no he encontrado una correlación con lo que tal cual, ¿no? Porque probablemente, pues, hay que estudiarlos a más largo plazo, ¿no? Yo tengo nada más, bueno, llevo 12 años con la clínica, ¿ok? Y más o menos en un periodo de 5 o 10 años que hemos buscado las densitometrías, porque no las hacemos, las pedimos, pues, bajito el agua por fuera, ¿no? ¿Ok? Y nos apoyan, pero sí hemos encontrado osteoporosis, sí, osteopenia, sí, pero fracturas patológicas solamente una sola en un periodo de una década. Perfecto, bueno, excelente. A ver, el doctor Tomás Velarde nos hace un compendio de preguntas que les voy a ir haciendo una por una. ¿Cuál es la prevalencia de asma grave en la población infantil, Mario? Aquí lo que yo he visto en Chihuahua es 3% más o menos, en el Hospital Infantil Especialidad de Chihuahua. Ok, Ulises. Sí, normalmente el asma grave, sí, en la infancia yo me atrevo a decir que es incluso menos. Llega a ser menos, sí, porque en la parte de los estudios diferenciales para el asma grave en la infancia, sí hay que buscar hasta inmunodeficiencia, otras cuestiones que pudieran tener por ahí ciertas implicaciones, y hemos visto, pues quizá menos del 3%. Así es. Ok, perfecto. ¿Existe la posibilidad de asma grave con un BF1, relación BF1 FBC mayor del 0.7? No, lo que pasa es que la función pulmonar es variable, ¿verdad? Entonces, es posible que tengamos un paciente con asma en un buen periodo que la espirometría sea normal, ¿verdad? Por eso es muy importante hacer una espirometría no solamente en estudios basales o simples, sino hacer pruebas de reto con ejercicio o bien respuesta a broncodilatador, porque puede ser que tengamos una espirometría
basal que esté normal, que esté normal con BF1 sobre FBC mayor a 0.8 incluso, pero le pones un broncodilatador y mejora el FEV1 más de 100 mililitros, ¿no? Más de 200 mililitros, ¿no? O 12%. Entonces esta parte es importante hacer estudios completos con respuesta a broncodilatador o con prueba de reto con ejercicio. Perfecto. Ulises, ¿el síndrome de sobreposición asma EPOC es una entidad que pudiera englobarse dentro del asma grave? Sí, definitivamente consideramos que sí, por la parte de la evolución de un paciente con asma grave. Sabemos que la parte de un paciente puede iniciar con asma, de repente los tratamientos no adecuados, las dosis no adecuadas y la evolución, por supuesto, endotípica de cada uno de los pacientes nos va a dar en que de repente un paciente evolucione de una manera acelerada y llegue a una bronquitis crónica y que por supuesto no tenga reversibilidad, y tenemos pacientes que tienen la clínica y el antecedente cuando hacemos nuestra historia clínica de que incluso tan simple, ¿no? Síndrome de alergia oral a alimentos. Yo tengo SAO, sí, directamente de manzana, pera, pero ya le hacemos reversibilidad y ya no es por la cronicidad, por el tiempo de que se dejó o por el tiempo de que no tenía una aseguradora, por lo que sea, ¿ok? Pero sí existe esa posibilidad de que inicie con asma, termine en sobreposición e incluso, bueno, poder darle en ese momento a un paciente la posibilidad de tratamiento de algún biológico si lo consideramos apto, pero probablemente se pueda beneficiar más con alguna otra opción, ¿no? Ya depende de la calidad de vida del paciente, pero sí, e incluso hablando de esto, los pacientes con asma grave, sobre todo, por supuesto, adultos, llegan a ya diagnosticados y estudiados, bien, pueden tener en una tercera parte entre el 15 y 20% de pacientes, pueden tener bronquiectasias que se pueden generar en el transcurso de la inflamación y de la remodelación por de repente las bajas adherencias, aunque nosotros le digamos al paciente, son tantas dosis, son tantos, llega el paciente que pues llega a hartarse de las dosis y a largo plazo pueden generar bronquiectasias. Entonces, tanto sobreposición como bronquiectasias pueden estar. Excelente. A ver, ¿creen que la terapia biológica es un modificador de la enfermedad, por lo que ustedes creen que debería ser aplicada en etapas tempranas de esta enfermedad? Yo creo que sí, es importante identificar apropiadamente a los pacientes y si son candidatos, hay que tratarlos tan pronto como sea posible. Y yo quiero mencionar lo que decía ahorita el doctor Ulises García, esa paciente que les comenté que tenemos con mepolizumab en el Hospital Infantil de Chihuahua, es una niña que tiene 10 años y tiene bronquiectasias, y la hemos estudiado por todos lados, para fibrosis quística, para aspergilosis broncopulmonar, todo, parasitosis, no lo hemos encontrado. O sea, lo que hemos encontrado es una neumonía eosinofílica crónica, es el contexto clínico que tiene, que se caracteriza por la extraordinaria respuesta a esteroides y las recidivas y infiltrados pulmonares. Tiene un lavado bronquial con 50% de eosinófilos y mejora notablemente con el esteroide, y con el mepolizumab ha mejorado, pero tiene bronquiectasias. Entonces esa parte es bien importante. Entonces, realmente identificar apropiadamente a los pacientes y tratarlos tan pronto sea posible. Entonces, yo ahorita por aquí comentaba en una de las preguntas aquí, creo que no me di cuenta que contesté hacia los panelitos nada más, ¿verdad? Pero no me di cuenta, pues, que no contesté al público en general, pero yo creo que en la medida que haya más disponibilidad de medicamentos biológicos a nivel del sector salud, vamos a poder tener la oportunidad de tratar más pacientes de manera más oportuna y podremos en los próximos años tener la oportunidad también de informar de los resultados en pacientes pediátricos, ¿verdad? Porque y como mencioné yo al principio de la plática, no es que yo esté en contra del uso de sus medicamentos, claro que no, estoy más bien a favor del diagnóstico apropiado, de la identificación correcta y de la identificación particularmente de pacientes que pudieran tener factores modificables que hay que tratar antes de utilizar medicamentos biológicos, ¿no? Correcto. Entonces, ¿están de acuerdo que el asma grave sería un diagnóstico de exclusión? Es un diagnóstico de exclusión y es un diagnóstico retrospectivo. Okay. Ulises. Sí, definitivamente, pero siempre, por supuesto, hay que considerar que para nuestra población, y vuelvo a insistir en la parte de obesidad, nuestro grupo de pacientes a nivel nacional tiene un IMC entre 29 y 30,
ya en promedio. Entonces, estamos de acuerdo que, ¿cómo le digo a un paciente? Si yo lo quiero estadificar por la definición de asma grave, debo tratar la obesidad, mejorarla y llevarla a un IMC adecuado para que yo diga que mi paciente es un asma grave. Lo cual en México la verdad es que en pocos pacientes aplica, porque, número uno, la mayoría de pacientes adultos tiene un corticostropeo, además, por la parte de que de repente se siente mal y se utiliza el medicamento y ya no hay forma tan fácilmente de revertir los efectos que ocasionaron los esteroides sistémicos, con peso, sobre todo con la ganancia de peso. Entonces, sí hay que considerar que la parte de obesidad en este paciente en los pacientes con asma grave es muy difícil de tratar. O sea, muy difícil de decir, lo controlo y sigo, ¿no? Directamente hay que tomar. Por lo tanto, nuestro porcentaje de pacientes que podemos, ahí podemos hacerlo, ¿no? De manera retrospectiva. Nuestro paciente con asma grave tiene obesidad. Bueno, pues si de alguna manera no lo puedo corregir, se queda en un asma difícil de tratar. Entonces, nuestro porcentaje de 3.7 que dice Gina se puede incrementar hasta el 10%, porque la mayoría de pacientes mexicanos adultos, no todos, pero la mayoría sí, tienen sobrepeso y obesidad con asma grave. No los vamos a poder controlar, pero si un biológico lo podemos agregar para reducir y modificar la parte de inflamación y poder ver si después con un programa de ejercicio y todo, irlo mejorando, porque desafortunadamente nuestro sistema de salud, al menos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, está enfocado a dar los biológicos al último de lo último, ¿no? Ya cuando tenían dosis de esteroides, pero nuestra complicación era desde hipertensión, obesidad, diabetes y alguna otra situación de ese tipo. Entonces, sí hay que hacerlo de exclusión, pero es importante valorar nuestra población, valorar qué tenemos a nuestro alrededor y cómo realmente lo podemos tratar, ¿no? Y qué sí va a ser efectivo y qué no va a ser efectivo. Porque hay pacientes que de entrada, si yo veo un paciente con alergia alimentaria, con múltiples alergias que no puede comer bien y tiene un asma grave, en ese momento no me voy a esperar quizá tan fácilmente tanto tiempo y de entrada puedo dar un biológico específicamente omalizumab, ¿no? O la vasculitis, ¿no? Si tengo tanta implicación con eosinófilos, no me voy a esperar tanto tiempo, sino hay que valorar definitivamente y en el transcurso del tiempo que uno considere para hacer los diagnósticos diferenciales, se valora y se da el tratamiento que se considere oportuno, ¿no? Excelente. Yo quiero mencionar, Dime. no sé si pudiera mencionar algo. Es bien importante lo que comenta Ulises, porque de verdad los pacientes con asma grave pueden morirse, porque no es únicamente la parte del deterioro en su calidad de vida, en la pérdida progresiva de la función pulmonar, sino que se pueden morir en uno de esos episodios de crisis asmáticas que motivan internamientos, incluso en terapia intensiva. Entonces, por esa razón es bien importante seleccionar adecuadamente al paciente y tan pronto lo tengamos identificado como posible candidato a terapia con biológicos, hay que manejar la terapia con biológicos. ¿Por qué? Porque las implicaciones tienen que ver hasta con la vida del paciente. Y una vez mencionar más, la niña esta del hospital infantil, antes de que empezáramos tratamiento con biológicos, tenía 4 internamientos en terapia intensiva con ventilación mecánica en 6 meses. Entonces era un reto enorme, ¿no? Total. Entonces, es bien importante esa parte. Dijimos, en las próximas se nos muere esta pequeña, ¿no? Claro. Entonces, de verdad que es básico el tratamiento oportuno, establecer todas las estrategias apropiadas, afinar el diagnóstico y darlo con todo, ¿verdad? Y justo, por ejemplo, esta paciente que ya está con tratamiento biológico, ¿por cuánto tiempo dan el biológico? Bueno, pues lo que se menciona en los estudios es 1 año, ¿no? Pero pues de ahí para allá vemos. Así es. ¿Cuánto más tú, Ulises? Por supuesto que depende el paciente, pero la realidad de las cosas es que no necesariamente el paciente va a ser como los estudios lo comentan, ¿no? Que es 1 año o a veces más. Se han visto 3 años. Yo tengo pacientes con 3 años que a veces destetamos o vamos a ir bajando y la severidad en 2-3 meses regresa. Y pues bueno, a veces a forma de broma, pero de alguna manera tenemos que considerar la parte de mientras se lo autoricen en la institución, que sea adecuado para el paciente, ¿ok? Y que ya se haya manejado
la parte de comorbilidades, por supuesto, pues sería lo ideal. No hay un tiempo exacto, es una pregunta que siempre nos causa conflicto, porque ¿qué más quisiéramos decir que 2 años y establecemos inmunoterapia y entonces mejoramos y hacemos eso? Y la verdad es que ya cuando estamos frente al paciente, definitivamente manda a la clínica y en el momento que veamos que hay una regresión en el avance que tiene, volvemos a indicar el biológico. Excelente. Justo a ti, Ulises, te pregunta Desiree, un abrazo Desiree, ¿cuántos pacientes aproximadamente con biológico tienes y si has cambiado de un biológico a otro en estos pacientes? Sí, aproximadamente activos, bueno, en la parte pública, que es donde pues quizá hay más, son 54 pacientes, 50 están con omalizumab, ok, ya en distintos años, 4 están con benralizumab, ok, hasta el momento, y sí, por supuesto, eso he hecho dos cambios, y sobre todo por las vasculitis, ¿no? Que no teníamos otra opción, en su momento quizá no era el biológico adecuado, lo sabíamos desde el inicio, pero no teníamos otra opción. Entonces, los pacientes con vasculitis ahora están, hemos hecho el switcheo de omalizumab a benralizumab, ¿ok? Y ahorita por la fisiopatología directamente, pues claro que se ha visto una mejoría en ese grupo de pacientes que se ve más específica con benralizumab. Excelente, muy bien. Hay muchos comentarios alrededor de los costos, evidentemente, de los biológicos y que eso limitan mucho el uso. Y el doctor Valente Mérida les pregunta si utilizan como seguimiento la curva de crecimiento ponderal en pacientes pediátricos con uso crónico de corticosteroides orales. Sí, definitivamente una parte importante que hay que evaluar pues, es el crecimiento, ¿no? Que no haya detención del crecimiento. Pero muchos pacientes que están con formas graves de la enfermedad, hay que recordar que la propia enfermedad que los lleva a la hipoxemia crónica detiene el crecimiento. Entonces, tampoco hay que pararnos mucho con esa parte, Exacto. ¿no? Porque la enfermedad como tal también es peor, ¿no? Así es. Excelente. Pues muy bien, los felicito a los dos, fueron muy taquilleros, tuvimos una presencia de 280 personas entre Facebook, entre YouTube y los que estuvieron aquí en el Zoom. Realmente los declaro un empate, se dieron con todo y la verdad es que creo que los dos salieron muy bien. Muchas gracias por su participación y muchas felicitaciones también a los dos. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, ya nada más ahí, Benja, por lo que dijiste acerca de los costos, realmente cuando analizamos y hacemos a profundidad, definitivamente sí hay una diferencia, pero pues ahí dejé algo de los costos que probablemente Sí, incluso claro. para niños en especial, para niños, 110,000 pesos, que quizá en 3 internamientos ya se los llevó. Ya se los echó. Creo que en niños es más, y directamente es más importante, sobre todo con los costos que tenemos por el diario oficial de la Federación. Claro, yo creo que lo más importante, y los dos lo dijeron, es hacer un buen diagnóstico, un diagnóstico realmente de precisión y un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Vemos cómo las dos subespecialidades tenemos que estar en combinación, sobre todo con esos casos difíciles, ¿no? Que cuestan trabajo. Así es. Oigan, pues muchísimas gracias a los dos, les mando una felicitación. Gracias por haber participado en este buen round y los dos fueron excelentes ponencias. Y solo quiero recordarles, ahorita en un momento pasarán el QR para el examen, para que tengan sus puntos de certificación. Y recordarles sobre los cursos que tenemos. El miércoles pasado ya inició el de inmunología ABC. Pertenecerá desde el 26 de mayo hasta el 13 de octubre. La verdad es que es un gran curso que recordemos todo lo de hacer una muy buena actualización en inmunología. Se los recomiendo, aún se pueden inscribir. También vamos a tener este fin de semana el curso de ABC de alergia molecular. Será toda la mañana del sábado. Están cordialmente invitados y es un curso gratuito. Les recuerdo la Semana Mundial de Alergia, que es del 14 al 18 de junio. Será toda la semana. Estamos totalmente de la mano con la Organización Mundial de Alergia, que fue una semana que se organizó a nivel mundial. Y tenemos tanto panelistas nacionales como extranjeros. Va a participar el doctor Ebisawa, el presidente actual de la Organización Mundial de Alergia. Entonces, les recomiendo mucho y tenemos muy buenos ponentes también nacionales y otros extranjeros. Así que
no se la vayan a perder. Y por supuesto, nuestro congreso virtual, que será del 22 al 25 de septiembre, donde evidentemente el lema de este congreso son las enfermedades alérgicas e inmunoalérgicas graves, ¿no? Como amenaza de vida para la salud de la infancia. Ahí los esperamos. Los felicito y muchas gracias a todos por su permanencia. Ya está el QR para que puedan escanearlo y hacer el examen para que tengan los puntos de certificación. Un abrazo a todos, síganse cuidando y les mando un fuerte abrazo. Gracias por conectarse.